Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos sentándonos, por favor, para dar inicio a la mesa 1. Te doy una tarjeta. ¿Iniciamos? ¿Ok? Sí, para que tengas tu cartelito ahí. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa 1, denominada Tecnologías de apoyo para el cuidado de la salud cerebral. Para poder desarrollar la misma contamos con 4 reconocidos y reconocidas profesionales que altruistamente han decidido dedicarnos su tiempo y sus conocimientos, así que aprovecho para daros las gracias a todos y a todas. En primer lugar, la mesa iniciará con la ponencia de don Nicolás García Aracil, catedrático de la Universidad y perteneciente al Grupo de Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Su ponencia versa sobre la rehabilitación asistida por dispositivos robóticos, pasado, presente y futuro. En segundo lugar, contamos con doña Elena Pozuelo, nutricionista y dietista, que trabaja actualmente en Somos Diferentes, aquí en Valencia, y va a proporcionarnos herramientas para la promoción de la alimentación saludable en centros de día y ámbito familiar. En tercer lugar, tendremos a doña Luz Sánchez Sánchez, profesora contratada doctora de la Universidad de Valencia y responsable de la línea de investigación en fisioterapia neurológica e infantil del Grupo de Investigación Team Motion. Ella nos aportará recomendaciones prácticas desde la evidencia científica sobre cómo fomentar el comportamiento activo en personas con daño cerebral adquirido. Y en cuarto lugar, doña Soledad Quero Castellano, profesora titular y parte del Grupo de Investigación La CITEC de la Universidad Jaume I de Castelló. Su ponencia versa sobre los tratamientos psicológicos basados en Internet para los trastornos emocionales y adaptativos. Todas las ponencias tienen determinada una duración de 20 minutos, que intentaremos ajustarnos lo máximo posible para no descomponer la mañana. Y la ronda de preguntas será al finalizar las 4 ponencias. Sin más dilación, doy paso a don Nicolás. Muchas gracias. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y voy a contar un poco nuestras experiencias dentro del grupo de investigación que dirijo en aplicar tecnología robótica a la rehabilitación de daño cerebral. Bien, he distribuido la presentación en una pequeña introducción, por qué la robótica, por qué utilizar la robótica, y luego dentro de nuestro trabajo pues ver trabajos un poco de hace 10, 12 años, lo que estamos haciendo actualmente y lo que vamos a hacer en lo que queda de tiempo, ¿no? Bien, nosotros nos centramos en el daño cerebral, distintas patologías, o bien accidentes cerebrovasculares, ictus, accidentes traumáticos o también algún tipo de lesión modular. Sabemos que esto produce problemas motores. Aquí tenéis, por ejemplo, porcentajes, bueno, pues el equilibrio, el andar, el movimiento del brazo, el movimiento de la mano, que es muy importante para las actividades de la vida diaria, y que, bueno, aunque estos pacientes reciban tratamientos, pues seguimos teniendo porcentajes de estos pacientes que requieren asistencia, que requieren ayudas para andar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento en rehabilitación está pensado fundamentalmente para inducir la neuroplasticidad cerebral y reclutar otras áreas del cerebro para realizar la función perdida o bien intentar reparar un poco el daño producido. Esta rehabilitación tiene una serie de factores que apoyan el que sea más efectiva. Dentro de estos apoyos, de estos factores, la intensidad, por ejemplo, es uno de los más importantes, el que sea intensa esta rehabilitación y continua.
la forma en la que la vayamos dando, es decir, si va enfocada a actividades de la vida diaria, si podemos partir las actividades en trozos que luego juntemos para realizar una actividad un poco más compleja. La motivación es muy importante desde el punto de vista de la adherencia al tratamiento, y también informar al paciente mediante realimentación o incluso a los familiares de todo el proceso. Bien, ¿qué papel tiene la robótica de rehabilitación? Bueno, pues la robótica aplicada a la rehabilitación, pues, y esto lo hemos constatado a lo largo de estos 12 años de trabajo, o 12 o 13 años que llevamos trabajando en este tema, aumenta la motivación. Aumenta la motivación del paciente, el paciente quiere utilizar el robot porque lleva una serie de juegos asociados y es una forma de disfrutar un poco realizando la terapia. Aumenta el nivel de intensidad. No quiere decir esto que si tuviéramos suficientes profesionales para dar esa intensidad, no pudiéramos hacer la rehabilitación igual de bien. Mejora los resultados a largo plazo porque aumenta la intensidad, permite mantener un nivel de intensidad alto que no podríamos mantener por el déficit de profesionales que hay, ¿no? Entonces, si la terapia convencional fuera igual de intensa que la terapia robótica, los resultados serían parejos. Realmente un robot, y también lo comento aquí, porque alguna vez en algún hospital hemos tenido algún problema o algún intercambio, el robot no es el sustituto de un fisioterapeuta o de un terapeuta, es una herramienta que se le da para que el robot sin el terapeuta no sabe lo que tiene que hacer. El terapeuta tiene que prescribir el entrenamiento y la intensidad, y el robot está como una herramienta para dar esa intensidad al paciente y maximizar la recuperación. Como decía, los robots llevan asociados una serie de juegos serios, que se les llama, diferenciándolos de los juegos de consola, ¿no? Que hay una gran diversidad de tareas y que permite al paciente un poco pues, disfrutar de tener unos objetivos y realizar un juego mientras que está haciendo la rehabilitación. La idea, como aparece ahí en el gráfico, es que bueno, si podemos con los robots tenemos unas tareas con un cierto nivel de dificultad, y la idea es que trabajen los pacientes en la zona óptima de aprendizaje. Porque si la terapia es muy fácil, no va a repercutir en una mejora o fomentar la neuroplasticidad o inducirla, y tampoco nos podemos pasar, tampoco puede ser que nos sobrepase la dificultad, porque como yo, cuando me sobrepasa la dificultad en un juego, lo que hago es desconectar, me dejo llevar, ¿no? Y eso no es, ¿de acuerdo? El paciente tiene que estar totalmente motivado. Nosotros trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial para ajustar la dificultad en tiempo real al paciente durante la terapia, para que estemos en ese punto gris que aparece en el gráfico, ¿no? Y que estemos en el punto de aprendizaje óptimo en cada terapia. Bien, como os decía, pues hace unos 13 años empezamos trabajando en este campo. Aquí hay una línea temporal que al final todavía falta colocar alguna cosita. Empezamos en el 2008 con un robot de rehabilitación que diseñamos, que era para empezar la movilización cuando el paciente estaba estabilizado en cama. Nadie lo había pensado en ese momento. Todos los robots que habían ya, robots de rehabilitación, era cuando tenías control de tronco o cuando se te fijaba el control de tronco. Estoy hablando siempre que nosotros estamos dedicados a, como podéis ver ahí, a miembro superior, ¿vale? Tanto brazo como mano. Bien, y a partir de ahí, pues como veis, hemos tenido distintos desarrollos en el marco de proyectos nacionales y demás, y actualmente tenemos dos robots que aparecen ahí abajo, que se llaman Rubidium y Helium, que están, bueno, hay dos de estos en el Hospital de la Pedrera y también en el Centro IMED Internacional en Benidorm, ¿de acuerdo? Siendo utilizados por muchos pacientes. Bien, ¿cuál es nuestro pasado? ¿De dónde venimos? ¿Cuándo empezamos? Bueno, pues empezamos
No sé si voy a poder arrancar aquí los vídeos. Oh, déjame. Estos son... No sé si, a ver si puedo arrancar el vídeo. No, ¿qué pasa? Sí, intento. Para arrancarlo... Bueno, si no puede ser, da igual. Vale. Bueno, da igual. Ah, bueno, sí, ahí está. ¿Y el otro? ¿Puedes ponerlo? Vale, pues ya está. Bien, sí que se ve, es que en la sesión 2 el paciente no tenía prácticamente movilidad ninguna y se movía en un círculo, de acuerdo, muy pequeño, ¿no? Pero sí que están en marcha. En la sesión 10 ya el paciente sí que tenía algo de movilidad, y estos son los sistemas que hacíamos en el 2010, 2011, en el Hospital de San Juan. Aquí, por ejemplo, podíamos ver la evolución del paciente durante las sesiones. Nosotros en el robot podemos definir, él tenía que ir del punto central a los puntos periféricos y volver, y podemos definir cómo de lejos están los puntos, ¿no? Hasta un máximo de 200 milímetros. Y aquí se va viendo un poco la evolución del paciente, de acuerdo, que en la sesión 11 ya alcanza el máximo, y cómo va teniendo un mejor control motor, un control motor más fino, porque ya en la sesión 25 pues ya vemos que las líneas que realiza son mucho más rectilíneas que, por ejemplo, en la sesión 11, que son mucho más caóticas, ¿no? Este es otro caso diferente, son vídeos, pero bueno, da igual. Es otro paciente que tenía bastante movilidad y entonces ya alcanzaba el máximo del rango de movimiento, pero a partir de la sesión 22 y luego ya en la 36 ya se ve mejor control motor. Ya el movimiento es, aunque es el máximo, es mucho más controlado. Nos dimos cuenta también en otro juego que era mantener el puntito en un agujero, de manera que siempre me movía horizontalmente al paciente, como el paciente desde la sesión 3 a la sesión 36 vemos el control motor como ha mejorado, ¿no? Ahí ya es prácticamente una línea totalmente recta, ¿vale? Y esto ya os digo que eran vídeos, pero bueno, imágenes del mismo robot en el Hospital La Pedrera, siendo utilizado por multitud de pacientes en el hospital. Y esto no es rehabilitación, aunque sí que funciona un poco, o se podría aplicar a rehabilitación. Es un proyecto europeo en el que, bueno, estos son pacientes con distintas patologías y que realizan actividad, en este caso de beber de un vaso, y utilizan para ello, todos estos pacientes estaban en Belfast, en el Reino Unido, en Irlanda del Norte, y utilizan electrocefalografía, imaginería motora, para iniciar el movimiento, es decir, pensaban en cerrar y abrir la mano y tenían un exoesqueleto de mano para realizar la apertura y cierre de la mano, y pensaban en mover el brazo y podíamos detectar eso y llevar el brazo a la posición con cámaras y con unas gafas que sabían dónde estaba mirando el paciente, podía dirigir el brazo al objeto que quería. Esto es un proyecto europeo que acabó en 2018. Bueno, esto es el pasado. El presente, ¿qué hacemos actualmente? Bueno, pues hemos hecho muchos estudios clínicos, pruebas pilotos, estudios clínicos, fundamentalmente, como os decía, en el Hospital de La Pedrera en Denia y en el Hospital IMET Internacional en Benidorm. Todos los robots que habéis visto y que estáis viendo están desarrollados en el grupo de investigación nuestro. Y os voy a contar algunos estudios que hemos hecho, ¿de acuerdo? El primero es sobre la telerehabilitación. Nosotros creemos que la telerehabilitación con robots portables, pequeños, no muy grandes, es el futuro. Y queríamos comprobar en este estudio, con 10 pacientes, con este robot concretamente, queríamos comprobar si la interacción entre el terapeuta que estuviera en el hospital y el paciente que estuviera en casa iba a ser una interacción parecida, obviamente no va a ser igual, parecida a tener al terapeuta
al lado en el hospital interactuando contigo. Bien, este robot, utilizamos este robot, es un robot planar eléctrico y el objetivo es, como veis, el robot es la bola blanca y yo tengo que llevar la bolita blanca hasta el circulito naranja que se enciende, ¿vale?, en el extremo y luego volver al centro, ¿vale? Es un paradigma típico en robótica de rehabilitación. Para ayudarme a hacer eso, nuestro robot dispone de unos campos potenciales que llamamos nosotros. Es decir, que si yo tengo que ir en este sentido y me voy en un sentido lateral, hay una fuerza que me lleva al centro, ¿vale?, para que siga un túnel, ¿vale? Y ese túnel se va haciendo pequeñito, de manera que si yo soy capaz de llegar en un tiempo determinado al objetivo, pues el robot prácticamente no me ayuda. Pero si me cuesta llegar, el robot me va empujando poco a poco hasta llegar al objetivo, ¿vale? Siempre dejamos hacer el máximo del trabajo posible al paciente. Bien, como no teníamos o no podíamos o era difícil el montar llevar un robot a casa de un paciente, lo que montamos es algo parecido, ¿no?, que era tener dos robots, y uno el terapeuta y el otro el paciente, en distintas partes de la sala de rehabilitación del hospital, simulando que están en casa y en el hospital. La idea es que el terapeuta interaccionara con el paciente con otro robot. Es decir, el terapeuta tiene su robot e interactúa con el paciente con otro robot. Bien, definimos tres modos. Para poder compararlo, definimos tres modos. El primero de ellos era la asistencia que llamamos fija. Es la que os he contado antes, que da el robot. Si te sales de la trayectoria, te lleva a la trayectoria. Si eres muy lento, te va empujando hasta llevarte al objetivo. Y eso le llamamos asistencia fija. Luego hicimos la asistencia local del terapeuta. Veis que arriba del robot hay como una cosa gris y un manguito, ¿no? La cosa gris es un sensor de fuerza. Cada interacción que hace el terapeuta, un poquito, toca ahí el mando, se mide la fuerza que hace el terapeuta y se transmite al robot, ¿vale? De manera que sabemos en cada dirección qué le está pidiendo hacer el terapeuta al robot. Y la tercera es, como os decía, dos robots. El terapeuta sigue siendo el mismo, que está más al fondo, ve cómo se mueve, está viendo cómo se mueve el robot, igual como se mueve el paciente, y de vez en cuando veis que se apoya para interactuar y se le transmite la fuerza al robot. De manera que el robot le empuja según el terapeuta está empujando en su robot. ¿Vale? ¿A qué conclusiones llegamos? La primera es la hipótesis que era obvia, es decir, la asistencia local del terapeuta es la mejor, ¿vale? Es decir, cuando el terapeuta está allí encima del paciente y le está dando asistencia justo cuando lo necesita, es la mejor asistencia, ¿vale? Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que la asistencia fija que normalmente da el robot, ¿de acuerdo?, es mucho mayor, por ejemplo, que la asistencia que el terapeuta puede darle de forma remota en teleoperación, ¿vale? Es decir, que por orden, como si dijéramos, el paciente para hacer el mismo ejercicio recibe menos asistencia cuando el terapeuta está a su lado. Después, cuando está el terapeuta teleoperando, es decir, está en su casa el paciente y el terapeuta está en el hospital. Y por último, la asistencia fija siempre le ayuda más de lo debido al paciente. Bien, esto lo que nos da pie es a seguir investigando en cómo mejorar esta telerehabilitación. Ya me están diciendo que me quedan 5 minutos. Bien, reacciones fisiológicas. O sea, una de las cosas que también apoyamos nosotros es los juegos de 2 pacientes o más. Es decir, realizar la rehabilitación compitiendo contra otro paciente, ¿vale? Y queríamos evaluar el nivel de intensidad, si era el mismo, y el nivel de estrés del paciente. Y lo comparamos con un oponente virtual. ¿Veis ahí en la imagen un pajarito a mano izquierda? Ese es el oponente virtual. Mi objetivo es coger la manzana,
¿vale? Y el oponente virtual es el pajarito que quiere cogerla. Definimos dos pajaritos, uno que era muy lento y uno que era muy rápido, que era muy difícil, ¿no? Y en la parte derecha, como veis, hay una mano en azul, ¿vale? Y se verá un poquito menos una mano en rojo, pero un poco transparente. Ese es mi oponente, el otro paciente, pareja mía, que está jugando conmigo. Entonces yo veo la mano de mi compañero y mi mano para coger la manzana. Comparamos un poco los resultados y lo que nos dimos cuenta es que en términos de nivel de intensidad, el juego con el oponente virtual de alta dificultad, ¿vale?, es muy parecido al nivel competitivo. Pero medimos las reacciones fisiológicas de los pacientes y nos dimos cuenta que el nivel de estrés era menor cuando competías con un paciente, cuando tenías un sujeto como tú, un paciente compitiendo, que cuando competías con un oponente virtual. ¿De acuerdo? Bien, esto nos da pie a seguir. Aquí el problema que tenemos es que, claro, que el nivel de control motor de los pacientes no es igual y es complicado hacer las parejas y, si no, pues hay que desarrollar niveles de asistencia para igualar a los competidores, porque no puede ser uno muy bueno y uno muy malo. Si no, pues el que es muy malo desconecta y no hace nada, ¿vale? Bien, tengo más estudios, pero como me han dado ya al toque, tengo un montón. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bien, ahora estamos trabajando con terapia robótica acuática. Hay muy poca gente en el mundo que haga algo así, ¿vale? Y básicamente consiste en juntar los beneficios del agua, que sabemos que la terapia acuática es buena, no está objetivizada tampoco. Hay gente que no puede utilizar los robots que os he enseñado, ¿vale?, por dolor, por rigidez muscular, etcétera, etcétera. Y nuestra idea es utilizarlos dentro del agua, los robots, ¿vale? Es decir, que esa gente que sí que puede hacer terapia dentro del agua, con agua templada, variando las condiciones del agua, puede utilizar o puede hacer rehabilitación ayudada por robots en agua, ¿vale? Tenemos ahí pues bastantes desarrollos. Aquí vemos algunos ejemplos de los desarrollos que hemos realizado. Hay uno que no os puedo enseñar porque está patentándose. Y luego queremos seguir apostando por las terapias cooperativas y competitivas. 2 o más pacientes. Apostamos también por la telerehabilitación y una cosa que ha nombrado Álvaro, por la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, con todos los datos que generamos, con los robots, con los pacientes, etcétera, etcétera, es un instrumento muy poderoso para prescribir, predecir e incluso detectar cualquier caso que se vaya a producir en el futuro. Bien, pues ya está. Muchas gracias. Damos paso ahora a doña Elena Pozuelo. Muchas gracias.
Buenos días, soy Elena Pozuelo, soy dietista, nutricionista y terapeuta en Somos Diferentes, aquí en Valencia, y me gustaría hablaros hoy sobre herramientas para promocionar una alimentación saludable, tanto en centros de día como en el ámbito familiar. Mi intención es que sea una presentación muy ligera, pero sí que nos invite un poco a la reflexión y que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar un hábito alimentario. En primer lugar, vamos a ver esa definición de qué es un hábito alimentario, qué conlleva y qué conlleva también cuando nos dicen tienes que comer bien. Por otra parte, haremos un apunte muy breve sobre la alimentación saludable y el DCA y después ya nos meteremos a cómo podemos cambiar un hábito y con qué herramientas contamos en la educación alimentaria para hacer esto. Veremos un par de casos prácticos para ver a ver qué es. En primer lugar, ¿qué es un hábito alimentario? Pues la OMS lo define como un conjunto de costumbres que condicionan la forma en que los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos, influidas por la disponibilidad de estos, el nivel de educación y el acceso a los mismos. Esto quiere decir que no importa solo qué comemos, sino cómo lo preparamos, con quién y de qué manera, y qué impacto tiene esto sobre nuestra salud emocional. De esta manera, cuando nos proponemos hacer un cambio de hábitos, puede venir de nosotros mismos, de que no nos sentimos a gusto o bien de una recomendación médica. En todo caso, tenemos que buscar esa motivación intrínseca para que este cambio de hábitos se pueda mantener en el tiempo y sea verdaderamente exitoso. Bien, entonces, cuando el médico nos dice tienes que comer bien, ¿qué entendemos por comer bien? Hay una serie de recomendaciones nutricionales que son las que conocemos, que tenemos que reducir el consumo de procesados, reducir la sal, comer más fibra, pero también tenemos que tener en cuenta todas esas recomendaciones alimentarias, ¿no? Como pueden ser conocer el etiquetado de los alimentos, utilizar métodos de cocinado saludables, descansar mejor, masticar más. En el caso del DCA, sabemos que la alimentación juega un papel importantísimo, tanto en la prevención como en el mantenimiento y la rehabilitación. Nos va a ayudar a prevenir accidentes cardiovasculares, si mejoramos la calidad del sueño, a desarrollar diabetes, hipertensión. Y después, en el mantenimiento y la rehabilitación, pues nos va a ayudar a mejorar la movilidad y sobre todo a regular nuestro estado de ánimo. Es muy probable que tras sufrir el DCA nos vengan muchos cambios alimentarios que tenemos que llevar a cabo de manera obligatoria, es decir, cambia la textura de los alimentos que tenemos que tomar o nos viene un cambio impuesto que no siempre queremos. Entonces, tenemos que intentar acompañar a la persona en este cambio de hábitos de forma atractiva y que la alimentación no sea una barrera, sino que sea algo que nos acompañe en la rehabilitación. A la hora de cambiar un hábito, sabemos que tenemos diferentes etapas de este cambio. Primero estamos en una precontemplación, pensamos en qué queremos cambiar. Después ya nos planteamos cómo tenemos que hacer esto, nos preparamos, empezamos a intentarlo y después ya nos ponemos serios, tomamos una acción y tenemos que mantener ese cambio. Puede haber recaídas en este proceso, pero si ya estamos dentro del proceso, nos lleva otra vez de vuelta, como veis aquí, a la preparación, es decir, ya tenemos claro que ese hábito lo queremos cambiar. Entonces, cuando acompañamos a una persona hacia un cambio de hábitos, primero tenemos que identificar las necesidades, tenemos que observar y preguntar qué es con lo que esa persona no está a gusto, necesita comer más fruta, necesita comer más verduras, vale, pero tenemos que ir poco a poco. Después, plantear el cambio, plantearlo de manera atractiva, con opciones atractivas, siempre mostrando cuáles van a ser los beneficios de ese cambio de hábitos y consensuando con esa persona, porque va a ser ella la que lleve a cabo todo este esfuerzo con nuestro apoyo. Por supuesto, al final tenemos que motivar para la adherencia, compartir esos logros y procurar el éxito, es decir, que a esta persona no le resulte realmente complicado hacer este cambio de hábito. ¿Quién participa en el cambio? Sé que voy a ser muy intensa a la hora de recordar esto, pero la persona con DCA es la que realmente tiene que intentar tener el mayor papel posible en la decisión de qué es lo que va a cambiar. En esto nosotros vamos a acompañar y tanto el equipo transdisciplinar que esté con él junto a la familia o el entorno cercano van a ser unos apoyos verdaderamente importantes en este cambio de hábito. Es decir,
No podemos estar machacando en el centro de día con que ahora vamos a comer verduras y vamos a comer con menos sal, si luego sentimos esa liberación al llegar a casa. Ahí estamos generando unas emociones contradictorias, ¿no? Este cambio de hábito tiene que ser realmente que salga de dentro. En la educación alimentaria podemos contar con diferentes herramientas, son las que más utilizo en el día a día y son las que verdaderamente llegan a funcionar. Vamos a ver el refuerzo positivo más en pequeño detalle, el refuerzo positivo, la exposición repetida o la desensibilización y la economía de fichas, pero también tenemos el moldeamiento y la imitación. ¿Qué es esto del refuerzo positivo? Cada vez que una persona haga una pequeña aproximación a una conducta que queremos conseguir, por ejemplo, que beba más agua, cada vez que beba agua se le va a dar un refuerzo inmediatamente. De esta manera estamos generando experiencias positivas que van a condicionar a esta persona a que esto se vuelva a repetir. En la exposición repetida lo utilizaremos de una manera diferente, es una exposición consecutiva hasta que la persona acepta este cambio. Ahora veremos un ejemplo. El moldeamiento, digamos que es un refuerzo positivo, pero con una conducta que separamos en objetivos pequeñitos, entonces hacemos un refuerzo constante. La economía de fichas ahora la veremos y la imitación es cuando tenemos un modelo de conducta a seguir. Vamos a ver un caso más práctico. Imaginemos que tenemos delante a Pedro, que tras el DCA ha perdido el sentido del olfato y no le resulta nada estimulante comer verduras. Tampoco es consciente de que tiene que hacer ese cambio de hábito, por lo tanto no está siquiera en una fase de precontemplación, sino que tenemos que animar a llegar a esa fase de precontemplación, ¿de acuerdo? Si Pedro consigue comer un trozo de zanahoria, pongamos, esto va a ser un éxito, entonces de manera inmediata vamos a felicitar a Pablo y le vamos a ofrecer una bebida que le guste, por ejemplo, agradable. Entonces Pedro va a tener una asociación agradable entre comer zanahorias y ese momento de sentir que el esfuerzo ha valido la pena y que ha conseguido algo. Con esto Pedro queda predispuesto a repetir ese comportamiento alimentario positivo. Lo que vamos a recordar todo el tiempo es que no podemos obligar a alguien a hacer un cambio, no podemos pretender que la motivación salga de sí mismo. Tenemos que intentar animar en todo momento. En el caso de la exposición repetida vamos a plantear otro caso diferente. Vamos a imaginarnos que tenemos a Pedro, que ha perdido el sentido del olfato, no le resulta estimulante comer verduras y además rechaza tenerlas en el plato y le genera un enfado muy grande. En ese momento podemos utilizar esta exposición repetida de manera que vamos a intentar que Pedro, primero, antes de motivarle a ningún cambio, retire ese momento de enfado. Entonces, Pedro, al rechazar el plato de ensalada, de manera sistemática vamos a poner un pequeño trocito de ensalada en su plato que no le vamos a obligar a comer. Al no estar obligándole a comer, Pedro ya no va a sentir ese rechazo, sino que va a aceptar que la ensalada esté presente en la mesa. Esto es un gran paso porque va a dejar de asociar la ensalada a un enfado o una experiencia negativa. De esta manera ya Pedro estará más predispuesto a hacer ese cambio de hábito, por lo que esta exposición repetida o de sensibilización consiste en exponer en pequeñas proporciones el alimento que no se acepta, repetir y repetir y repetir y después observar si esto nos abre una vía para entonces cambiar un hábito, sin entrar en obligar. Para la economía de fichas, vamos a imaginarnos que tenemos a Marta, que tras el DCA ha desarrollado diabetes e hipertensión y además no siente motivación hacia un cambio de hábitos, pero sí entiende que es importante, por lo que puede que Marta sí que esté en esa fase de precontemplación y podemos trabajar de otra manera. Aquí vamos a intentar motivar al máximo. Cada vez que se logre un objetivo alimentario, Marta va a conseguir una ficha y al acumular fichas se consigue un reforzador. Esto lo bueno es que podemos ajustar la complejidad, es decir, podemos hacer que tenga que conseguir un mayor número de fichas para conseguir ese reforzador o podemos
ver qué es lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, ha conseguido comer más fruta esta semana, o ha conseguido beber más vasos de agua al día, o ha conseguido participar más en la cocina. Todo estos van a ser logros que tenemos que tener en cuenta y vamos a intentar ofrecerle, digamos, una recompensa, no me gusta mucho esa palabra, pero que no tenga que ver con la alimentación. Es decir, llevas un esfuerzo con tu alimentación, pues entonces puedes elegir entre hacer turismo o ir a un concierto, y que esto sea un elemento realmente motivador para llevar a cabo este cambio de hábitos de una manera más saludable. Va a ser muy breve esta exposición, ya estamos acabando, pero sí que espero que sirva para la reflexión. Os pongo esta diapositiva porque pienso que cada persona es un cóctel, cada persona tiene unos ingredientes diferentes, está en un punto diferente. Tras el DCA ha tenido que estar obligado a mucha rehabilitación, a hacer un cambio y otro cambio y otro cambio, y no podemos pretender que esto sea una barrera, como os decía. Entonces, tenemos que mantener una escucha activa real, entender en qué punto de ese proceso está esta persona y qué es lo que verdaderamente quiere cambiar. Tenemos que valorar cada éxito, por pequeño que sea, cada éxito que tenga, valorarlo y animar al cambio. Por supuesto, respetar si en algún momento quiere dejar de hacer este hábito. Nosotros como profesionales sabemos que tiene que alimentarse bien, sabemos que tiene que hidratarse, pero tenemos que respetar en qué momento está. No podemos hacer que esto sea una barrera. Y, por supuesto, la creatividad. Siempre hay que personalizar. Estas herramientas no tienen sentido si no personalizamos, si no nos ponemos delante de esta persona y vemos qué es lo que necesita para cambiar, qué realmente le va a motivar. Por lo que espero que en este cambio de hábitos podamos acompañar y no imponer. Creo que es el mensaje más importante que quería transmitir hoy. Y que busquemos esas herramientas siempre personalizando, sabiendo que trabajamos con personas y respetando sus momentos. Así que muchas gracias. Gracias, Elena. Damos paso ahora a doña Luz Sánchez, que, como os comentaba antes, va a hablarnos sobre cómo fomentar el comportamiento activo en personas con daño cerebral adquirido. ¿Se me oye, no? Sí. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador que haya contado conmigo hoy para realizar esta ponencia. También quería darle enhorabuena por esta jornada. Este tipo de iniciativas son fundamentales para trasladar la evidencia científica a la sociedad. Y bueno, la ponencia que voy a realizar, o la comunicación, lleva por título «Cómo fomentar el comportamiento activo en personas con daño cerebral adquirido, recomendaciones prácticas desde la evidencia científica». No va al pasado. Ahora. Vale. Bien, la he dividido en 3 partes, una breve introducción. Después hablaremos y nos centraremos más ya en las recomendaciones prácticas y, por último, unas conclusiones de los aspectos más relevantes. Empecemos cuestionándonos por qué es importante fomentar el comportamiento activo tras el daño cerebral adquirido. Bueno, ya lo hemos comentado esta mañana, el ejercicio físico, el doctor Pascual Leone lo ha comentado, favorece la salud cerebral. Por tanto, debemos realizar ejercicio físico. Además, la actividad física tras un daño cerebral mejora los déficits físicos, los cognitivos, los emocionales y la calidad de vida. Por otro lado, la actividad física, si se practica de forma regular y tiene un nivel mínimo de moderado o vigoroso, reduce el riesgo de ictus.
Y la actividad física también mejora, la actividad física aeróbica, la neuroplasticidad tras el daño cerebral adquirido. Por lo tanto, vemos una amplitud de ventajas en realizar actividad física. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay un daño cerebral adquirido? Bueno, mi equipo de investigación y yo hemos estado por toda la Comunidad Valenciana evaluando personas con ictus crónico y hemos observado resultados similares a los que muestran la literatura científica a nivel internacional. Las personas tras un daño cerebral adquirido son menos activas y más sedentarias. Y digo esto de manera separada porque podemos tener los niveles adecuados de actividad física, es decir, pues mira, hago 4 veces por semana 30 minutos de actividad física moderada, pero luego resulta que estoy trabajando delante de un ordenador 8 horas. Bueno, pues eso, el estar tiempo sedentario sin romper ese tiempo sedentario, estar varias horas seguidas sentado en sí mismo, ya supone un riesgo cardiovascular. Con lo cual, pues es importante ambas cosas después del daño cerebral. Conseguir los niveles de actividad física adecuados, con la frecuencia mínima, pero también conseguir romper los periodos largos de sedestación. La inactividad física en sí misma, está demostrado, causa y acelera enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes y cáncer. Por tanto, las personas que tienen o que han sufrido un daño cerebral adquirido, si estamos diciendo que tienen esa inactividad, tienen más riesgo de sufrir estas enfermedades. Por tanto, vemos la importancia de, a nivel social, abordar que se consigan estos niveles apropiados de actividad física tras daño cerebral adquirido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues también ya lo ha comentado el doctor Pascual León esta mañana. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. Las personas que han sufrido el daño cerebral adquirido, y también lo ha comentado la compañera, tienen que ser más activas, tomar un rol activo dentro de el manejo de su enfermedad. ¿Cómo podemos apoyar esta autogestión de la actividad física tras el daño cerebral adquirido? Empoderando y activando a las personas. Bien, las personas, yo he sido clínica bastantes años, 15 años he estado trabajando con daño cerebral adquirido y están esperando a que les digamos. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a decir? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Y entonces tenemos que empoderarles, tenemos que conseguir que cambien el rol, de un rol pasivo a un rol más activo. ¿Cómo? Consiguiendo que desarrollen habilidades. ¿Qué habilidades? Pues habilidades de resolución de problemas, habilidades de toma de decisiones, desarrollar también, sobre todo, la autoeficacia para un cambio de comportamiento. Porque en el caso del ictus, uno de los factores modificables que producen el ictus es ese sedentarismo o falta de actividad física previa. Claro, si ya veníamos con un patrón de poca actividad física y ha sufrido un ictus, después de ese ictus va a ser más difícil todavía hacer un cambio porque ya previamente no era una persona activa. Y claro, que ese cambio se mantenga a largo plazo, pues es más complejo, que también era lo que comentaba la compañera. Bien, desde el punto de vista de los y las profesionales, estamos apoyando la actividad física tras el daño cerebral adquirido. Pues el año pasado se publicó este artículo, muy interesante, lo recomiendo, sobre los modelos de atención pública en la población con daño cerebral adquirido en España. No se comenta en ningún momento cómo se aborda este problema. Tampoco se comenta en ningún momento si hay esta búsqueda de que la persona sea más activa, ¿no? Y que tenga un rol más activo en su propio manejo de la enfermedad. No he encontrado ningún artículo realizado en unidades de daño cerebral en España, pero a nivel de Suecia, Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá, sí que se han estado investigando
cuál es el nivel de sedentarismo y cuáles son los niveles de actividad física de las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido y están ingresadas en unidades de daño cerebral para recuperarse. Y se observa que en todas ellas se repite el mismo patrón, mucho tiempo de sedentarismo. Muy interesante el estudio de Barrett en Canadá, porque desglosa el porcentaje de tiempo al que dedican el tiempo las personas, tanto en día laboral como en día de fin de semana, observando que las personas que están ingresadas en unidades de daño cerebral para recuperarse solo dedican el 7% del tiempo a realizar terapia y fundamentalmente están descansando o realizando ocio. ¿Qué ocio realizan en un centro, en una unidad de daño cerebral? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que plantear. Además, estos autores analizaron cuánto tiempo dedicaban a las sesiones durante el tiempo que estaban ingresados y si se alcanzaba el nivel de actividad física moderada que requiere 3 METs. Ni siquiera en las sesiones de fisioterapia, que eran las más activas, se alcanzaba ese nivel de fisioterapia, de actividad física moderada. También hay una publicación de 2021 que hace una revisión sistemática, cogiendo distintos artículos, y observa que las personas que han sufrido un daño cerebral y están en rehabilitación, no se está en esa rehabilitación dando el suficiente input como para recuperar después un estilo de vida activo, con lo cual seguimos en esa tendencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué cambio debemos hacer? ¿No? ¿O qué cambio se propone en base a esta evidencia? Si esta es la imagen que tenemos, esto es en general, luego cada uno que estudie su caso, ¿no? Pero si esta es la imagen que nos muestra la evidencia, pues, ¿qué es lo que nos recomienda también la literatura científica? Que el tiempo de descanso sean descansos activos. Debemos informar a la persona de la importancia de la educación física y de mantenerse activos y de no hacer periodos prolongados. Cada media hora hay que hacer 3 minutos cambiando y rompiendo ese sedentarismo, poniéndose de pie, haciendo algún tipo de actividad ligera. El ocio, pues el tiempo de ocio que sea también ocio activo. ¿Qué se considera ocio activo? Por lo menos 10 minutos seguidos de actividad física moderada, durante 4 días a la semana. ¿Cuál es la actividad física moderada? Pues aquella que aumenta la frecuencia cardíaca, aquella que aumenta el ritmo respiratorio, pero no tanto como para que no permita hablar. ¿Qué más deberíamos hacer? Dentro de las terapias, incluir ejercicio físico aeróbico, porque va a estimular la neuroplasticidad y si luego queremos trabajar esos cambios, interesa hacer esa potenciación, ¿no? de la neuroplasticidad aprovechando los beneficios del ejercicio físico aeróbico. Y además, lo ideal sería, de manera transdisciplinar, valorar este objetivo, porque sabemos que van a ser personas con riesgo de baja actividad física y mucho sedentarismo, y entonces valorar ya, incluir desde esta primera fase de las unidades de daño cerebral, programas de autogestión, para ya empezar a educar a las personas y empezar ya a trabajar ese cambio de rol y esas habilidades que vamos a necesitar. Claro, esto es un mundo utópico. Si no se pudiera, pues al menos sí que hay estudios que dicen que las personas tras daño cerebral adquirido refieren que necesitan motivadores internos y externos y eliminación de barreras para poder seguir con su actividad física y con la posibilidad de caminar. Entonces, al menos en esa fase de unidad de daño cerebral, en esa fase subaguda, deberíamos abordar estas cuestiones. ¿Cómo motivamos para que la persona se mantenga más activa y menos sedentaria? Y qué barreras tiene y cómo las podemos eliminar. Bien, traigo este estudio porque es muy interesante, realizado en el CEADAC en 2013, en el cual planteaban dentro del centro pues, actividad deportiva adaptada. Hacían 10 semanas en los cuales las personas que participaban, que además es súper interesante porque normalmente los estudios que encuentro son de ictus fundamentalmente, y aquí había tumores, encefalopatías, traumatismos craneoencefálicos, y planteaban distintas actividades pues, de circuito, ejercicio simple, ejercicio dobles tareas, desplazamiento dobles tareas y actividades físico-deportivas.
ya empezaban a incluir dentro del centro el deporte. Yo creo que es fundamental, basándonos en la evidencia, incluir ya el deporte adaptado en las unidades de daño cerebral, para que la persona tenga ese contacto, vea qué barreras se encuentra, pueda experimentar, pueda determinar qué es lo que luego, cuando vaya a su domicilio, tiene que seguir haciendo. ¿Cómo alcanzamos estos niveles recomendados de actividad física cuando la persona vive en la comunidad? Bien, pues lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos empezado a abordar antes, como estoy comentando, pero también nos vamos a encontrar que a lo mejor no, y llegamos y tenemos a personas que ya están en la comunidad, ¿y qué hacemos ahí? Bueno, pues este año, hace poquito, se ha publicado una guía de la SEN que dice que hay grado de evidencia alto en el que al finalizar un programa de rehabilitación es recomendable mantener un programa de ejercicio o actividad física, ya sea en el domicilio o en el entorno comunitario. Lo sabemos, ahora hay que hacerlo, que es lo difícil, no digo que sea lo fácil, es lo difícil, pero hay que hacerlo, tenemos que ponernos a ello. Bien, esto es un esquema de un modelo, como muchos otros, donde se dice, ¿cuál es el problema que tenemos, ¿no? Pues esta disminución de actividad física y aumento de sedentarismo. Y a partir de ahí van a haber unos resultados de salud, unos resultados en la calidad de vida, pero ¿qué es lo que me está determinando que la persona tenga una disminución de su actividad física y un aumento del sedentarismo? Pues todos estos determinantes que tenemos ahí. El conocimiento, a lo mejor la persona no lo sabe, nadie se lo ha explicado, ¿no? El que sea consciente, ser autoeficaz, tener habilidades, que le demos empoderamiento, que cambie sus hábitos. Y para eso también va a ser muy importante los factores ambientales, el apoyo social, el transporte. Tenemos ahora aquí en Valencia carril bici por toda la ciudad. Yo aún estoy esperando encontrarme una bicicleta adaptada. Entonces, tenemos que normalizar, igual que puedo coger un vale en bici sin adaptar, debería poder coger un vale en bici con adaptación, por lo menos lo mínimo, tener las mismas opciones, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, este tipo de opciones de apoyo social son fundamentales. Bien, fundamentalmente a nivel de evidencia, ¿qué aspectos? Porque claro, todo esto es difícil muchas veces de abarcar. ¿En qué aspectos nos vamos a tener que centrar? En la autoeficacia de las personas para resolver los problemas, en las creencias, vamos a tener que trabajar los conocimientos y en el apoyo social. Como sociedad tenemos una obligación y todos tenemos los mismos derechos y tenemos que trabajar para el cambio. Bien, como hemos dicho, va a ser muy importante los programas de autogestión. ¿Por qué? Porque los programas de autogestión lo que hacen va que este cambio de comportamiento se mantenga en el tiempo. Es un poco lo que comentaba la compañera, si la persona no está en el foco inicial, si no es algo que ella está convencida, no se va a mantener. Entonces, es muy importante esto, cambiar, informar a la persona, facilitar esas habilidades y darle apoyo. Los que han demostrado mayor eficacia en relación a los programas de autogestión son los que se basan en teorías y principios del cambio de comportamiento. Estos autores fundamentan su programa de autogestión en estos 4 pilares. En primer lugar, gestionar los niveles de actividad, es decir, educar a las personas. ¿Cuáles son los niveles de actividad física? ¿Qué frecuencia necesitas? ¿Qué intensidad? ¿Qué tipo de actividad? ¿Cuánto tiempo? Lo tienen que saber, es que no lo sabemos. Lo tenemos que decir. Gestionar las barreras. Estamos hablando que son personas que tienen muchas barreras, lo dicen. Pues hay que darles habilidades para identificarlas, intentar resolver problemas, planificar la actividad física con tiempo. Gestionar también las expectativas. Son personas que frente a la actividad física van a experimentar miedo, fatiga, pueden tener ansiedad, depresión. Entonces hay que gestionar estas expectativas, hay que saber qué puede pasar, ¿no? Y trabajarlo. El dolor en relación a la actividad física, por qué viene ese dolor, se puede poner hielo antes de hacer la actividad para que no duela, se puede poner algo después para que no, porque duele, porque estoy estirando. Explicar si ese dolor es algo que realmente es malo o no. Luego, gestionar los hábitos.
Bien, que es un poco lo que estábamos comentando, normalizar la actividad física como parte de la vida cotidiana. Sería ideal poder fomentar el transporte activo. El transporte activo ayuda mucho a la actividad física. Bien, aquí simplemente decir que hay pocos estudios de programas de autogestión en daño cerebral adquirido. Casi todos se han realizado en ictus, muy poquitos, solo 2, en traumatismo cráneoencefálico. Los que han tenido mejores resultados han tenido una duración de 8 semanas y han sido tanto o presenciales como con algún componente también a distancia, telefónico, por videoconferencia. Los resultados han sido positivos, pero se han medido al terminar el programa. Tampoco se ha medido si luego había un seguimiento posterior. Entonces, para ese seguimiento posterior, aparte del programa de autogestión, volvemos a necesitar el apoyo social. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues a tener programas grupales de deporte adaptado. Es fundamental que a nivel social la persona, igual que nosotros podemos ir al gimnasio, podemos ir al centro deportivo del barrio, también las personas que tienen dificultad de movimiento o otro tipo de dificultades de memoria, cognitivas, lo que sea, puedan también acudir a realizar ejercicio físico. Aquí muestro un artículo que se llevó a cabo, un estudio en Madrid, que además recibió la beca de la Fundación Freno al Ictus, y fueron 18 semanas de intervención con deporte adaptado. O sea, participaron 6 centros de deporte municipales de Madrid. Esto es súper interesante, asociarse con, hacer alianzas con centros de deporte municipales, hacer alianzas con gimnasios, es fundamental para facilitar, para eliminar barreras, que la persona tenga acceso próximo. Hay una aplicación que han desarrollado en País Vasco que permite a las personas decir, tengo esta patología o tengo este problema cerca de donde yo vivo, ¿qué centro hay donde puedo realizar? Lo ha desarrollado una compañía privada de centros de gimnasios, pero es interesante, no se puede en todos sitios, pero bueno, ¿qué quiero decir? Son cuestiones que se pueden desarrollar y son interesantes. También desde las asociaciones, facilitar programas grupales de deporte adaptado. ¿Por qué pongo grupales? Porque motivan más. En la evidencia científica, pues casi todo es en domicilio, con cinta de marcha o con bicicleta estática, pero es mucho más integrador y motiva mucho más y facilita la socialización y es mucho mejor para la salud cerebral hacer el deporte a nivel grupal. Después, otras cuestiones que también nos pueden ayudar, los dispositivos monitores de actividad física. Este tipo de dispositivos están muy bien porque dan un refuerzo. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, hay que ver también la usabilidad, ¿no? En algunos de los estudios ha habido personas que han perdido los dispositivos, claro, estamos hablando de daño cerebral adquirido, se pueden perder dispositivos, pueden tener dificultad para poner la hebilla. Bueno, yo muestro porque las pulseras Garmin, aparte de decir, bien, lo has hecho bien, también te dice, levántate y muévete, ya me ha avisado, ya me ha vibrado y me ha dicho, oye, ya llevas mucho rato sentada. Entonces, eso está también muy bien, ¿no? Cuando hemos dicho que es uno de los factores de riesgo, a la media hora hay que levantarse y hacer algo, pues esta te avisa y te dice, oye, muévete y levántate. Voy ya. Aplicaciones móviles, me quedan 2. Aplicaciones móviles, bueno, hay mucha también evidencia cada vez más, pero ¿cuál es el problema? Que es evidencia que es para proyectos específicos, termina y se acabó la posibilidad de desarrollar la sociedad. También tiene lógica, porque los proyectos van financiados y una aplicación requiere luego de un seguimiento y de un apoyo. Os traigo este podómetro porque, bueno, pues si a alguien le va bien utilizar el smartphone, es un podómetro que es gratuito en iOS y en Android. Y te cuenta los pasos. Bueno, y para terminar paso a leer las conclusiones. En primer lugar, el sedentarismo y la inactividad física tras daño cerebral adquirido es un problema de salud muy importante que requiere la implicación de los y las profesionales, de las personas afectadas y de la sociedad para el cambio. Es crucial instaurar programas de autogestión en la fase subaguda del daño cerebral adquirido, junto con programas grupales de deporte adaptado en la comunidad al alta hospitalaria. Los y las profesionales debemos educar en los descansos activos, cada 30 minutos realizar 3 minutos de pie o de ejercicio ligero, y en el ocio activo, actividad física aeróbica moderada de al menos 10 minutos seguidos 4 días a la semana, así como incluir ejercicio físico activo en nuestras sesiones para estimular la neuroplasticidad.
Por último, los dispositivos monitores de la actividad física y las aplicaciones móviles pueden ayudar a motivar para mantenerse activo, pero debe asegurarse su facilidad de uso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Y en último lugar vamos a dar paso a Soledad, que va a hablarnos sobre los tratamientos psicológicos basados en Internet para los trastornos emocionales y adaptativos. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador la invitación a uno de los miembros del APSITE, que en este caso he venido yo, de la Universidad Jaume I de Castellón, que nos dedicamos al uso de, nuestra investigación se centra en el uso de las tecnologías para mejorar los tratamientos psicológicos. Voy a dar una ponencia un poco distinta, ¿no? Una perspectiva desde la salud mental, ¿no? Cómo podemos ayudar a estas personas para ayudarles cuando tienen problemas emocionales, trastornos adaptativos, ¿vale? Y a sus familiares. Perdón. Bueno, en primer lugar, vemos estas tasas de prevalencia de los trastornos mentales que son claramente alarmantes, ¿no? La depresión es uno de los trastornos más prevalentes. Tenemos al 4% de la población, la ansiedad el 3,6% y, por supuesto, el suicidio. Hay 1 millón de suicidios al año y se ha incrementado de forma clara en los últimos 45 años. Esto están particularmente afectados los países más pobres de ingresos medios, pero tampoco estamos libres los que estamos en países más desarrollados. Los trastornos afectivos, además, son muy discapacitantes, influyen en una baja calidad de vida, suponen una gran carga humana y sufrimiento, además de la carga social y económica. Tienen una alta comorbilidad, hablamos de más del 80%, alta heterogeneidad, y tenemos tratamientos psicológicos que son eficaces, pero no llegan a las personas que lo necesitan. Vemos que el 90% de las personas no recibe un tratamiento psicológico apropiado, es decir, basado en la evidencia, y un 72% no recibe ni siquiera ningún tratamiento. Y también hay un desbalance, ¿no?, en cuanto a resultados, en cuanto a eficacia y efectividad. Cuando hablamos de tecnologías, y en este caso me centraré más en Internet, hablamos de mejorar la eficiencia de los tratamientos, la efectividad, no la eficacia. En cuanto a los trastornos adaptativos, son trastornos que también tienen, dependiendo del contexto en el que se haga el estudio, una alta prevalencia. Si hablamos de contextos hospitalarios o en centros de cáncer, pues hablamos de tasas del 50%. Varía mucho esta prevalencia en función de eso, de los estudios y la medida. Son estudios que han sido poco investigados, pero que ahora, porque la CIE-11 ya ha especificado mejor los criterios de este trastorno, que no es de los más graves, pero que puede suponer la puerta de entrada para desarrollar otros trastornos emocionales más graves, pues nos permite hacer un mejor diagnóstico y prestarle atención. De hecho, en este estudio que tenéis aquí se ve el porcentaje de clínicos de 23 países que informan haber atendido pacientes cada semana de esos trastornos, y el trastorno adaptativo está en 7º lugar. En tercer lugar tenemos el trastorno de estrés postraumático, que es uno de los trastornos que están en la categoría de trastornos relacionados con estrés y trauma. El impacto, aunque es como digo, un trastorno menos grave, es un trastorno además subumbral, no se diagnostica si hay otro trastorno mental que explique los síntomas. Sin embargo, cuando vienen las personas con ese trastorno, están afectadas su bienestar, su funcionamiento, es decir, hay interferencia en su funcionamiento diario, peor calidad de vida y, como os he dicho, es un factor de riesgo para desarrollar otros trastornos en el futuro mentales más graves que requieren atención. Las tecnologías, las TICs, tienen muchos objetivos, ¿no? Las podemos utilizar en psicología clínica para entender más la disfuncionalidad mental, para evaluar mejor. Me voy a centrar más en lo que he puesto en negrita en esta diapositiva, porque el Internet lo utilizamos para diseminar los tratamientos psicológicos, es decir, que lleguen a a muchas más personas que lo necesitan, y la barrera de la distancia no sea una limitación, y para mejorar, como os he dicho, la efectividad y la eficiencia. De las aplicaciones, nosotros estamos trabajando con la APS en evaluación ecológica momentánea, también intervención, también con terapia de exposición con realidad virtual y también
más allá de la exposición, pero me voy a centrar, como digo, en las intervenciones a través de Internet y concretamente en 2 de ellas. Tenemos más en nuestra plataforma de laboratorio. Hay muchos estudios de metaanálisis ya que ponen de manifiesto la eficacia de los tratamientos basados en Internet, y no solo eso, sino que no hay diferencias con respecto a los tratamientos aplicados cara a cara en cuanto a eficacia. Vamos a empezar con los tratamientos psicológicos para los trastornos emocionales. En este caso, nosotros hemos desarrollado un tratamiento aplicado a través de Internet siguiendo la perspectiva transdiagnóstica de Barlow, es decir, hemos adaptado el protocolo de Barlow unificado para poder ser autoaplicado a través de Internet con algún apoyo, por supuesto, por parte del terapeuta. Por lo tanto, este tratamiento va dirigido a los trastornos que se llaman mentales comunes, que son los trastornos más prevalentes en la clínica, los trastornos emocionales, todos los trastornos de ansiedad y la depresión, la distimia, los trastornos afectivos. La prevalencia de estos trastornos es muy alta, como hemos visto, y las tasas de comorbilidad es entre ansiedad, depresión, entre todos estos trastornos, es del 40 al 80%, es decir, muy alta también. Nosotros ya contamos con tratamientos psicológicos basados en la evidencia que son eficaces para estos problemas, y la mayoría son de orientación cognitivo-conductual, son los que muestran mayor eficacia, y se han desarrollado distintos protocolos específicos para distintos trastornos de ansiedad y también la depresión. ¿Qué problemas tenemos con estos protocolos específicos? Pues lo que acabo de comentar, la alta comorbilidad que hay entre los, es decir, no existe una persona que solo tiene un trastorno, sino que la clínica real, los pacientes que vienen, vemos que tienen mucha comorbilidad entre ellos. Además, hay síntomas que no se enmarcan dentro de una categoría diagnóstica, es irnos más allá del diagnóstico, sin embargo, requieren atención clínica, y porque hay sufrimiento e interferencia en la persona, que sabéis que son los 2 criterios más importantes. Y también hay una ausencia de intervenciones para cuando no hay trastornos de ansiedad o depresivos que no están especificados. Y por otro lado, el problema de los costes. Tenemos que aprender, ¿no? La necesidad de formarnos en muchos protocolos distintos, ¿no? Específicos para cada diagnóstico. Pues no, entonces, la perspectiva transdiagnóstica va de lo categorial, el DSM, a lo dimensional, ¿no? A trabajar procesos comunes que comparten este tipo de trastornos. La perspectiva plantea que los trastornos emocionales comparten una vulnerabilidad común que da lugar a distintas manifestaciones, que son, en algunos se manifiesta más con sintomatología de depresión y otros con sintomatología de ansiedad. Y lo que se trata de abordar los procesos que son comunes, psicopatológicos. Lo que se plantea con este protocolo es que las personas que tienen estos trastornos emocionales tienen emociones muy intensas y muy frecuentes, más que las personas que no tenemos ese tipo de trastorno, y se emplean estrategias que son desadaptativas de regulación emocional, con el objetivo, obviamente, de disminuir el malestar y la expresión de esa emoción. Estos déficits en la regulación emocional son comunes, y además de utilizar estrategias del protocolo de Barlow, hemos incluido en nuestro protocolo autoaplicado a través de Internet estrategias de la terapia dialéctica comportamental de Linehan para regular precisamente las emociones como la acción opuesta a la emoción, el mindfulness y la aceptación radical. Y también cogemos lo que son las estrategias, estas estrategias de Linehan también se han adaptado, a otros trastornos de ansiedad. Estos serían los protocolos, el protocolo, o sea, los componentes básicos del protocolo unificado de Barlow, donde se trabaja 5 habilidades básicas para que la persona aprenda estrategias de regulación adaptativas. La conciencia emocional centrada en el presente, la flexibilidad cognitiva, la evitación emocional, la tolerancia a las sensaciones físicas y la exposición. Y además son 8 módulos porque se trabaja al principio la motivación para el cambio. Se hace ese balance decisional para que la persona reflexione acerca de todo el esfuerzo que va a suponer el protocolo y que se adhiera al tratamiento. La psicoeducación, que siempre está presente en todos los tratamientos, acerca en este caso de las emociones. Y por último, siempre hay un componente final de los protocolos en los que trabajamos, que es de prevención de recaídas.
En el caso nuestro, del protocolo transversal que le llamamos, además de incluir todo lo que es trabajar la disminución del afecto negativo, que es el protocolo de Barlow, hemos considerado conveniente aumentar la resiliencia y trabajar el afecto positivo. Por todo, pensamos que el afecto positivo es un aspecto clave. De hecho, en la conferencia de esta mañana se ha planteado muchos conceptos e incluso lo del propósito de vida, que me ha encantado la conferencia, por cierto, felicidades, me ha encantado, ha sido brillante. Entonces nosotros estamos trabajando, incluyendo esos 4 módulos que intentamos aumentar el afecto positivo, no solo disminuir el afecto negativo, vamos más allá. La disminución del afecto positivo, cuando una persona puntúa bajo en esto, predice el inicio de la depresión, disminuyen las emociones positivas y empeora el curso del trastorno. Y cuando aumentamos el afecto positivo, se ve, distintos estudios ponen de manifiesto que está relacionado con salud física, salud psicológica, bienestar general, estilos de vida saludables, que se está planteando también aquí, funcionamiento interpersonal, rendimiento cognitivo, etc. Entonces, nosotros en nuestro protocolo podemos aplicarlo a través de Internet o de cara a cara. Incluimos todas estas estrategias, pero también incluimos esos componentes que he dicho acerca de aumentar el afecto positivo. Tenemos las mismas habilidades que he comentado antes, el estar centrado, la conciencia emocional en el momento presente, la aceptación radical, lo que es el mindfulness, después la flexibilidad cognitiva, la habitación emocional y las conductas impulsadas por las emociones y la acción opuesta a eso, como regulación de esas emociones tan intensas que nos llevan a hacer cosas que luego incluso son peores, ¿no? Y incluso me aumentan las emociones negativas en lugar de disminuirlas, e incluso empeoran la situación, ¿no? Y puedo incluso perder la amistad de alguien, ¿no? En función del contexto. Y, por supuesto, la exposición interoceptiva a todas las sensaciones que tienen que ver con ansiedad y depresión y a todas las situaciones evitadas relacionadas con mi problema. Estos serían todos los módulos que tenemos en este protocolo en la plataforma de Psicología y Tecnología, a ver si luego os lo puedo enseñar un momentito en Internet. Y parece que son muchos más que los 8 que he comentado antes de Barlow, pero es porque hemos dividido algunos en 2. A lo mejor la flexibilidad cognitiva la hacemos en 2 módulos, pero lo que es más novedoso sería lo que está en verde, que son los módulos que hablan de aumentar el afecto positivo, ¿no? Entonces tenemos todos estos módulos, tendremos hasta 12 si no hacemos los módulos de psicología positiva, o hasta 16 si incluimos esos módulos, ¿no? Y lo que trabajamos, como digo, es en la motivación para el cambio, la psicoeducación acerca de las experiencias emocionales, la práctica de la toma de conciencia y aceptación de la experiencia emocional y el resto de habilidades intervienen en los 3 componentes de la emoción, de la experiencia emocional, el componente cognitivo, y ahí lo hacemos con la flexibilidad cognitiva, detectamos las trampas de pensamiento y enseñamos a los pacientes a cambiarlas. A nivel conductual, trabajamos con esas conductas impulsadas por las emociones, trabajamos con la exposición en vivo y en imaginación, y a nivel fisiológico no hablamos de técnicas de relajación, estamos hablando precisamente de lo contrario, de aceptación a todo y a las sensaciones y tolerar el malestar de esas sensaciones, es decir, aumentar esa tolerancia a esas sensaciones, normalizarlas y hacer la exposición interoceptiva, que se llama. Entonces aquí tenéis cada uno de los módulos, un pantallazo, el módulo 1 de los trastornos emocionales, y esa es la plataforma. Ahí aparecen los contenidos y utilizamos material multimedia para hacer que sea entretenida la plataforma. Entonces se incluyen imágenes, textos, por supuesto, y narrativas, pero muchas cosas que se pueden explicar con pequeños vídeos, con audios, pues lo hacemos para que sea más sencillo. Luego intento daros un ejemplo. Este es el módulo 1, como digo, de los trastornos emocionales y la regulación emocional. Este es el de motivación para el cambio, donde se trabaja que la persona reflexione, ¿no? Y que vea más beneficios de cambiar y más costes de no cambiar, de permanecer igual. Tenemos la psicoeducación, donde se le explica a la persona lo que es
la función adaptativa que tienen todas las emociones, como bien sabéis, ¿no? Las intensas no, pero hasta las negativas tienen, no solo la ansiedad, que es más conocida, pero sentirme triste también me ayuda a que la gente me ayude, a obtener apoyo, a parar y reflexionar, ¿no? Y recuperarme si se ha muerto un ser querido. Es decir, todas las emociones positivas y negativas tienen una función, nos ayudan. Se le explica eso y se le explica el componente de las 3 emociones para que aprendan a diferenciar y a trabajar cada uno de esos 3 componentes. Luego tenemos el módulo 4 y 5, que es el mindfulness, aceptando las emociones y practicando las emociones. Practicando la aceptación. Tenemos el módulo de aprendido a flexibilizar, que lo hemos dividido en 2. Primero explicamos la influencia de los pensamientos en la emoción y al revés, porque también en función de cómo me siento pensaré algo distinto seguramente a si me siento triste, será más probable que ante algo que me pase haga una interpretación más negativa que si me siento contenta, ¿no? Y se le ayuda a la persona pues, a tomar perspectiva y a cambiar esas trampas de pensamiento y a distanciarse de esos pensamientos. Que yo tenga un pensamiento negativo o que yo piense que no sirvo para nada porque estoy deprimida, no es cierto, no es verdad que no sirvo para nada, pero puedo, es lo que se llama difusión cognitiva, alejarme de ese pensamiento, ver, he tenido el pensamiento de que no sirvo para nada, pero eso no soy yo, no me sobreidentifico con ese pensamiento. Luego tenemos la evitación emocional y las CIDES, que sería todo lo que se basa en, bueno, yo creo que yo siempre digo a todos mis estudiantes, ¿no?, de psicología, pues todo lo que es evitar pensamientos negativos, evitar intrusiones, obsesiones, evitar imágenes, todo lo que es evitar va a mantener el problema. Por lo tanto, tenemos que hacer lo opuesto, afrontar, ¿no? Y todo lo que sea hacer cosas que para evitar también catástrofes sería la evitación activa, vamos a tener que dejar de hacerlo, ¿no?, porque mantiene el problema. Y los 2 últimos módulos serían aceptando las sensaciones físicas, la exposición, y también ya el último sería yo ya hacer un listado de todo lo que yo evito relacionado con los distintos problemas emocionales que yo tengo y hacer como una jerarquía de exposición, ¿no?, de más fácil a más difícil, e ir afrontando todo eso con todas las habilidades que he aprendido hasta aquí el final. Y después ya serían los módulos de afecto positivo que os he comentado que hemos incluido nosotros y que se están poniendo a prueba y están estudios controlados ya publicados de compañeros míos, donde yo aprendo, lo primero es poner en marcha a la persona, que es la actividad, pero no solamente la física, como comentaba mi compañera, sino entraría la física, pero cualquier otra actividad, ¿no? La relación entre la actividad y el estado de ánimo. El nivel de actividad determina claramente mi estado de ánimo, ¿no? Y entonces ponerme en marcha, pero vamos también a otro módulo más dirigido a disfrutar de las emociones positivas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener emociones positivas? Y además, yendo incluso más allá, y podemos trabajar las fortalezas, incluimos estrategias de psicología positiva de Seligman, trabajar las fortalezas para hacerme más resiliente, y muy importante, que ha comentado el conferenciante esta mañana, ¿no?, lo que es hacer cosas significativas para mí, no simplemente cosas que me gustan, sino que están unidas a mis valores, a mis metas, tener un propósito de vida. Y estamos utilizando el PIL, que es una de las medidas más breves de 10 ítems de propósito de vida, y hay estudios en la línea de lo que ha comentado el conferenciante que plantean el papel protector, ya no solamente del cerebro, como decía, sino de conductas de suicidas, en trastornos de conducta alimentaria, en trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Existen esos estudios que yo estoy colaborando y que me ha encantado ir a la conferencia, porque digo, mira, vamos en la misma línea, y parece que el propósito de vida es realmente mediador, está protegiéndonos. Y bueno, pues eso, fortalecer a la persona y trabajar emociones como ya irnos cada vez más allá, ¿no?, para crecer, para ser mejor persona, el crecimiento personal, el aprender acerca de los problemas. Eso ahora lo comentaré con adaptativos, lo que me dé tiempo, pero trabajar la gratitud, el perdón, la curiosidad, etcétera, ¿no?, emociones positivas para buscar y apresar momentos de bienestar, ¿no? Vale, ahora ya paso al segundo programa, que es mucho más breve, para los trastornos adaptativos. Este trastorno, esta línea de investigación es una de las que yo llevo, ¿no?, y la evidencia reciente pone de manifiesto que hay que prestarles atención porque es la puerta de entrada para otros trastornos graves.
además en sí mismo ya tiene entidad, quiero decir, ya tiene consecuencias significativas, negativas, significativas que requieren atención y aunque son trastornos más leves, más transitorios, son suficientemente graves como para causar malestar y deterioro. Y además es una de las principales causas de bajas laborales y tasas de suicidio similares al trastorno depresivo mayor. Y nosotros trabajamos en población adulta, pero en población juvenil, adolescente juvenil, ¿no? Muchos de los niños que se suicidan se ve que han tenido un trastorno adaptativo, ¿no? Han sufrido bullying, en fin, quiero decir, es algo que hay que prestarle atención. Y entonces yo creo que como me queda un minuto, esto sería más módulos, pero voy a ir a las conclusiones. Si me deja, perdonad, es que lo tengo con efectos y entonces cuesta un pelín más. Pero ya voy con las conclusiones. Este sería otro programa que en lugar de tantos módulos solo tiene 6, porque es un trastorno más. Esta es la entrada a la plataforma, que tengo aquí la dirección, a ver si luego podemos entrar. Digo las conclusiones y si te parece bien así, vale. Entonces, las conclusiones es, bueno, pues es posible que mejoremos los tratamientos, los protocolos de tratamiento, el transversal es un ejemplo y parece importante prestar atención a la regulación emocional, pero no solamente a las emociones negativas, sino también a las positivas. Y las TICs, desde luego, pueden desempeñar un papel importante en el ámbito de estos tratamientos y puede dar lugar a beneficios en salud mental en general. El Internet se presenta claramente como una alternativa para la intervención de estos trastornos. Ya están publicados estudios controlados aleatorizados por nuestro grupo en los dos, es decir, que ya se ha comprobado ser eficaz, autoaplicados y con una llamada semanal de 10-15 minutos por parte de un terapeuta como apoyo. Los efectos son igual que en cara a cara y pueden, pues eso, ofrecen una alternativa más costo efectiva o pueden utilizarse no solamente como único tratamiento o solo autoaplicado, sino complementar al tratamiento de forma tradicional. Y mejora, por supuesto, que es lo más importante, la diseminación de los tratamientos en personas, llegar a personas que están en zonas geográficas lejos donde no tienen acceso a centros de salud. Y las perspectivas futuras que estamos trabajando en el grupo son disminuir las tasas de abandono, porque nos encontramos en la literatura altas tasas de abandono de los tratamientos basados en Internet, y estamos trabajando en tesis doctorales y trabajos acerca de combinar lo que se llaman tratamientos blended en inglés, pero mixtos, ¿no? Combinar estos tratamientos que ya tenemos y han probado ser eficaces con sesiones, ¿no? Sesiones de cara a cara con el terapeuta o por videoconferencia, que ahora cada vez se hace más videoconferencia después de lo del COVID. Y también combinarlos, estamos intentando también ver si el apoyo se puede hacer con el móvil, es decir, con aplicaciones con EMAS y con EMIS, evaluación e intervención ecológicas momentáneas, que permiten la evaluación en el contexto ecológico de la persona, en el ambiente natural, el apoyo también en el ambiente natural, y que esto pueda aumentar esa adherencia, ¿no? que es el objetivo, ¿no?, de los tratamientos basados en Internet en la actualidad. Y hasta aquí era la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Daros las gracias a todos y a todas por ajustarnos también al tiempo y por lo interesante de cada una de las ponencias, desde cada ámbito en el que estáis especializados. Y ahora damos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, por favor, y Dani os facilitará el micrófono para poder escucharos mejor. A ver, esta pregunta es para Elena. De las técnicas... ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Vale. Para Elena, de las técnicas que has comentado para el tema de cambio de la modificación de hábitos alimenticios, ¿qué técnica es la que mejor resultado, por tu experiencia, te ha podido dar? A ver, depende. Realmente yo
Últimamente estoy más enfocada a trabajar con niños con autismo, entonces la desensibilización es lo que más frecuentemente tengo que utilizar, de manera que pues, generemos esas experiencias agradables a base de machacar. Pero un refuerzo positivo, simple, siempre yo creo que lo más simple es lo que mejores resultados da, es intentar reforzar y sobre todo valorar cada esfuerzo que se haga, por pequeño que sea, que quizás sea lo más importante, conseguir valorar ese esfuerzo aunque sea pequeñito. Entonces, un refuerzo positivo simple y sencillo sería lo que recomendaría siempre. ¿Alguna pregunta? Hola, mi pregunta también era para ti, para Elena. A nivel de, has comentado que se tiene que hacer atractiva la comida. A nivel de una persona, por ejemplo, que tenga problemas de deglución, que solo pueda comer alimentos triturados, ¿cómo se hace atractivo un puré, por ejemplo? Pues esta pregunta me gusta mucho, porque creo que siempre soy muy pesada con esto. Aparte de la de cantidad de opciones que tenemos para texturizar los alimentos hoy en día, ya sea a través de la soja o ingredientes que nos pueden ayudar a dar textura a alimentos que de por sí no la tienen previamente, podemos sobre todo decirle a esa persona qué es lo que va a comer. Antes de presentar un puré todos con el mismo color, siempre, todos los días con el mismo color, podemos enseñarle, mira, estos son los ingredientes del puré que te estás comiendo, y que esa persona sea consciente realmente de qué es lo que lleva ese puré, y no tenemos opciones de hacerlo atractivo. Porque, por ejemplo, conozco que en Adacea esto es algo que se practica mucho, el hacer atractivo esa presentación y tal, pero no siempre se puede. Entonces, como mínimo, sí que insistiría mucho en eso, en hacer consciente a la persona de qué es lo que está comiendo y que sepa qué hay dentro de ese puré. Hola, mi pregunta va para Nicolás. Lo que has presentado al final de la terapia robótica acuática, que me ha sorprendido mucho, no lo había visto nunca, respecto a los sistemas más tradicionales de arneses para quitar gravedad y tal, que no hace falta irse a un locomar, pero bueno, los sistemas que suspenden a la persona, sí. ¿Qué aporta, o bajo tu punto de vista? Bueno, aporta que podemos controlar las propiedades del agua a nivel de temperatura, por ejemplo, hacer curvas de temperatura y demás. Y aparte, los sistemas robóticos que estamos diseñando llevan también estimulación por chorro de agua selectiva, que estamos estudiando también, lo estamos estudiando ahora porque hemos hecho, claro, como has visto, es muy imposible desplazar esa cinta inundable para llevarlo a los hospitales, solo las tenemos en la universidad. Pero sí hemos diseñado un sistema de rehabilitación de mano que sí que podemos transportar, y queremos empezar a estudiar con estimuladores por agua. Queremos empezar a estudiar un poco que el movimiento con esa estimulación, si va a favorecer un poco disminuir algo de espasticidad, reducir dolor y empezar a poder rehabilitar a esos pacientes que no podíamos rehabilitar con los robots. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí, Dani. Hola, buenas. Mi pregunta también es para Nicolás. Estoy trabajando también en el tema de los juegos serios aplicados a las neurociencias, y me ha resultado muy interesante la forma en la cual los has aplicado con la robótica y con el daño cerebral. Me gustaría preguntarte cómo obtuvisteis la inspiración para crear los juegos, el diseño, todo el proceso, y cómo habéis conseguido llegar hasta ese punto en el cual podéis obtener objetivos y resultados concretos. Gracias. Bien, en principio los diseños los realizábamos nosotros un poquito y los probábamos en el hospital. Ah, sí que estás por allí. En el hospital los probábamos, no te veía. Y teníamos de sus terapeutas y demás mucho feedback, ¿no? Mucho feedback de incluso de poner sonidos,
cómo colocar los objetivos, cómo presentarlo al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ha ayudado a aprender mucho e incorporarlo en los juegos, y a partir de ahora pues vamos haciendo ese círculo, ¿no? Siempre los probamos, recibimos un poco de feedback y los mejoramos. ¿Hay alguna pregunta? Dani. Vamos a ir casi finalizando ya el turno de preguntas para ajustarnos lo máximo posible. Gracias. Bueno, primero felicitar a todos porque ha sido una jornada muy interesante en la mesa esta. Nicolás, perdón, has planteado un tema que me parece interesante, que es que no hay recursos para prolongar las tareas de robóticas y tal. Y yo creo que hay que hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo con los robots. En realidad, no estás moviendo un brazo, estás intentando reconectar neuronas. Y lo de mover el brazo es un instrumento para ello. Pero las neuronas también se mueven con la imaginación, el recuerdo, etc. Entonces yo creo que podemos utilizar el modelo de mover el brazo alcanzando objetivos, que eso recompensa y es un elemento muy facilitador para regenerar circuitos, pero también podemos, utilizando esa experiencia del paciente, recomendarle que la repase por la tarde, que intente pensar cómo lo haría mejor, que intente, en fin, que trabaje esa experiencia que ha hecho por la mañana, por la tarde, con lo cual estamos multiplicando el tiempo de terapia. Eso no sé si está estudiado, pero yo creo que es un proyecto, podría ser un proyecto interesante para ver cómo, dado que los recursos que tenemos para esa rehabilitación no puede ser no sé cuántas horas al día, pero sí que la persona tiene un recurso, que es su mente, su memoria, su cerebro, su motivación, etcétera, ¿no? Bueno, es como una sugerencia. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si la persona cuando vuelve a casa puede ejercitar o de alguna forma imaginar, volver a recordar cómo lo haría mejor, eso siempre va a ser positivo. E incluso nosotros ahora en un proyecto que tenemos con una especie de wearables, lo que medimos también es, claro, si estamos trabajando esa función motora y ha mejorado, pero luego cuando se va a casa utiliza ese brazo o intenta utilizarlo o lo sigue dejando parado y sigue ayudándose con el brazo sano. Eso también queremos evaluarlo para incrementar o darles consignas de parecido a lo que decía la compañera, mueve el brazo, hace actividad con el brazo, etcétera, etcétera. Vale, muchas gracias a todos y a todas por las preguntas, y ahora llega el momento de poner en práctica lo que nos están diciendo toda la mañana. Nos hablan de ámbito social, de que son muy importantes las relaciones sociales, nos hablan de hacer ejercicio y levantarnos y caminar, y de trabajar todos a la vez. Así que damos por finalizada la mesa y vamos al descanso y a tomar algo. Gracias.